bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría hablaros sobre el llamado proyecto Blue Book. Muchos de vosotros preguntaréis qué es eso de Blue Book. Quienes ya llevéis un tiempo dentro de la ufología, pues está claro que muchos de vosotros sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Para aquellos que no lo conozcan, tendremos que remontarnos unos cuantos años atrás para entender cómo nacen toda esta serie de comisiones de investigación del fenómeno OVNI. Lógicamente, tenemos que hablar del nacimiento de la era moderna de los platillos volantes. Esta se inició en 1947, con miles de avistamientos en todo el mundo, pero concretamente que afectaran a territorio estadounidense, fueron dos los casos, digamos, que conmocionaron a la opinión pública, los más mediáticos, y que de alguna forma forzaron a la USAF, las Fuerzas Aéreas, a crear dichas comisiones de investigación, de cara a la opinión pública, por supuesto. Uno de esos dos casos fue el de Roswell, que desde luego levantó muchísimas suspicacias, y el caso del avistamiento OVNI de Kenneth Arnold. Kenneth Arnold era un piloto civil que a bordo de su avioneta vio una serie de flotillas, una flotilla de 9 objetos que describió como platillos rebotando encima del agua. O sea, este señor Arnold fue el que verdaderamente bautizó el fenómeno como platillos volantes. Bien, ante la presión de la prensa y de la opinión pública, la USAF, en vista de toda esta serie de avistamientos OVNI, se vio obligada a crear la primera comisión de investigación. Esta se llamó Proyecto SIGN, Proyecto Signo. Se puso en marcha concretamente el 22 de enero de 1948 en Wright-Patterson, Ohio, y uno de sus más destacados miembros fue el profesor Joseph Allen Hynek. Acordaos bien de este nombre, porque Hynek fue desde luego pieza clave en la historia de la ufología. Hynek desde luego no era un hombre corriente. Era doctor en astronomía por la Universidad de Chicago, asesor astronómico de la USAF y un muy prestigioso científico que se había ganado una gran reputación en los programas de seguimiento óptico de satélites, con lo cual las Fuerzas Aéreas le tenían por uno de sus más cualificados asesores. Los miembros del proyecto SIGN estaban lógicamente divididos en dos frentes. Estaban los que defendían el origen extraterrestre del fenómeno y los que no. Desde luego, uno de los casos que generó más controversias en el seno de esta organización ocurrió el 24 de julio de 1948, cuando los pilotos Clarence Childs y John Whitehead, a bordo de un DC-3, estaban volando de Houston a Atlanta, cuando tuvieron que hacer un brusco viraje para evitar chocar, o sea, evitar una colisión con un objeto que se aproximaba, que decían ellos emitía una especie de llamarada rojiza, les pasó casi rozando. Los miembros de este proyecto redactaron un documento que es conocido como Examen de la Situación. Este documento determinó que muchos de los casos analizados, desde luego, presentaban evidencias de naves perfectamente sólidas, aerodinámicas y que, desde luego, no pertenecían al género humano. El proyecto SIGN dictaminó que había demasiadas evidencias de la presencia extraterrestre. Casi todos sus miembros llegaron a esa conclusión. Pero, como era de esperar, este documento no llegó demasiado lejos. Desde luego ya había quien se encargaría de que no llegara a manos de la opinión pública. Y ese fue el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas, el general Hoyt Vandenberg. Este, cuando fue a parar a sus manos este documento, supo perfectamente que de hacerse público podría tener unas consecuencias terribles. Vandenberg lo que hizo fue desacreditar el informe y lo hizo quemar. Luego hizo que se declarara que los ovnis eran de todo: reflejos solares, meteoritos, falsas apreciaciones, vamos, hasta podría poner pues Mary Poppins, cualquier cosa que vuela. Desde luego, insistiendo que no había ni una sola prueba de la presencia de extraterrestres. Las investigaciones, lógicamente, siguieron siempre amparándose en la posibilidad de que si esas naves existían, podían ser una amenaza para la seguridad nacional.
Así que la USAF siguió recopilando informes hasta crear una especie de banco de datos, una serie de casuística. Aún hoy no tenemos muy claro los investigadores qué es lo que en esa época estaba pretendiendo, digamos, el Pentágono a través de todo esto. Pero poco a poco sí se puede perfilar que realmente parece como que nosotros nos ocupamos del tema. Pero los casos más importantes los clasificamos, los tenemos clasificados en secreto. Eso es de lo que va el tema, verdaderamente. 16 de diciembre de 1948 se retoma un nuevo estudio, esta vez llamado Proyecto Grudge. Cerró las puertas a todo el personal que había participado en el anterior proyecto, rebatiendo totalmente sus conclusiones, alegando vehementemente que los extraterrestres no habían visitado la Tierra y que todo obedecía a fenómenos perfectamente naturales. Ahí fue cuando ya Hynek empieza a ver que no se está jugando limpio. Se encuentran pruebas de todo tipo, pero el gobierno no permite que salga a la luz. Ellos, la élite, siempre tendrá, digamos, a sus ejércitos de científicos pagados para desmentir cualquier evidencia. Y, lógicamente, todos esos científicos hablando en nombre de la ciencia, pasando por encima de cualquier autoridad científica que encuentre pruebas de algún tipo. Hynek va viendo cómo se van cociendo las cosas, desde el seno mismo del poder. Pero claro, lógicamente cada vez que se consiguen borrar vestigios, nuevos casos ovnis sacuden a la opinión pública y, digamos, el poder tiene que ingeniárselas de nuevo para seguir echando tierra al asunto. Y en 1952 estalla una furiosa oleada ovni que salpica a la USAF. Más de 1 millar de casos. El más famoso fue una formación de platillos volantes que invadieron el espacio aéreo sobre Washington DC. Los cazas fueron totalmente incapaces de detener esa intrusión aérea. Y bueno, se echaron encima a la prensa, incluso miembros del Congreso y del Senado forzaban a las fuerzas aéreas para que se pronunciaran de una forma más categórica, que se pronunciara públicamente. Bueno, esa oleada forzó finalmente a que la USAF ampliara el personal y los planes operativos y nombraron al capitán Edward Ruppel como nuevo director del proyecto Grudge. Ruppel se mostraba, digamos, con un aire más abierto, más partidario del origen extraterrestre de esos platillos volantes. Le quiso dar un enfoque un poco más fresco al asunto y rebautizó ese proyecto Grudge como Proyecto Blue Book. También fue este señor Edward Ruppel el que aplicó las siglas Unidentified Flying Objects, UFO, traducido en español como OVNIs, objetos voladores no identificados. El 20 de marzo del 66 se describió un gran objeto brillante que, digamos, se dejó ver por una zona cenagosa próxima al Colegio Mayor de Hillsdale. La USAF presionó a ese científico que en ese momento tenían para responder públicamente de estos fenómenos, que no era otro que Hynek. Presionó a Hynek para que, digamos, formulara una teoría totalmente natural que explicara ese avistamiento. Bueno, a Hynek no se le ocurrió otra cosa para explicar ese fenómeno que relacionar los ovnis con supuestos gases de vegetación descompuestos que, digamos, al combustionarse se convertían en una especie de bolas de luz. Aquella fue la famosa teoría del gas del pantano. Bueno, aquello fue un espectáculo circense. La opinión pública no aceptó esa teoría y, desde luego, Hynek fue muy duramente criticado. ¿Qué hizo el panel Robertson y todos sus miembros? Pues seguir insistiendo en que se debía desarrollar un programa enfocado para reducir el interés sociológico en los ovnis. ¿Por qué? Porque los ovnis generaban histeria colectiva en la población. Entonces pusieron en práctica un programa de descrédito, una muy intensa campaña de desprestigio, de ridiculización, para que la gente se tomara a cachondeo el tema y no le diera más importancia.
Y el resto es historia bien conocida por todos vosotros. Marcianitos verdes con antenas y banalización total del asunto, haciéndose cómplices corporaciones cinematográficas, incluyendo Disney, para reírse del asunto. Todo esto está perfectísimamente documentado. Los informes que van llegando en el proyecto Blue Book sobre avistamientos se archivan y se estudian en secreto. ¿Cómo termina Blue Book? Bueno, pues lo que da, digamos, carpetazo al asunto fue pues el llamado Informe Condon. Sí, así se llamaba, Informe Condon. Su autor, el doctor Edward Condon, fue uno de los personajes que más daño han hecho a la ufología. Fue concretamente en el 66 cuando la USAF encargó el proyecto decisivo de estudio de los ovnis a la Universidad de Colorado, al frente del cual estaba el físico Edward Condon. Este hizo un discurso delante de la Sociedad Química Americana el 25 de enero del 67. El señor Condon declaró que no había prueba alguna de que los extraterrestres hubiesen llegado a la Tierra y que el tema carecía de todo interés científico. Sus palabras fueron realmente rotundas y dijo lo siguiente: se puede considerar cierto que no existe la menor posibilidad de que una inteligencia extraterrestre visite la Tierra en los próximos 10.000 años. Bueno, poco después, como era de esperar, se descubrió que efectivamente el informe Condon había sido un fraude absoluto, pergeñado ya desde el principio para hundir el asunto. Concretamente, John Fuller publicó un reportaje titulado The Flying Saucers Fiasco en la revista Look, denunciando este fraude. También incluso hubo militares a favor de que la verdad saliera a la luz, y uno de ellos, de los más, tenaces, fue el mayor Donald Keyhoe. Donald Keyhoe, que había escrito ya muchos libros denunciando todo este encubrimiento gubernamental y todas las maquinaciones, falsos informes científicos que se perpetraban para mantener la verdad bajo tierra, pues hay que decir que Donald Keyhoe fundó en el 56 la NICAP. O sea, es la más importante entidad de investigación ovni de Estados Unidos. Tenía 10.000 afiliados. El señor Keyhoe solía atacar mucho a la USAF, la cual acusaba de encubridora. Pero hubo muchas otras autoridades, también científicas, que descubrieron todos estos fraudes. Uno de ellos fue el profesor James McDonald, meteorólogo y decano del Instituto de Física Atmosférica de la Universidad de Arizona, también titular de Física Atmosférica en la Universidad de Iowa. Este señor McDonald descubrió el engaño del informe Condon. En 1966 consultó las oficinas del Blue Book para estudiar el informe del panel Robertson, donde vio que detrás de esa comisión estaban poderosas entidades gubernamentales, orquestando el fraude. ¿Qué pasó con el señor McDonald? Bueno, pues que parece que se involucró demasiado en todo ese asunto y en solo 6 meses llegó a dar incluso más de 50 conferencias en torno a los ovnis. El 5 de junio de 1967, el profesor McDonald llegó a escribir incluso al secretario de la ONU, exigiendo un estudio serio de los ovnis. Pero, tararí que te vi, 13 de junio del 71, el doctor McDonald es encontrado muerto, presuntamente de suicidio. Desde luego las causas estuvieron envueltas en el misterio. Pero hay más muertos, por supuesto. Otro importante astrónomo y astrofísico, muy estudioso del fenómeno ovni, el profesor Morris Jessup, de la Universidad de Drake, en Michigan, apareció también muerto en extrañas circunstancias, también oficialmente suicidado. Parece que los investigadores ovni tienen tendencia al suicidio. Curioso. Tras el informe Condon, la USAF y el Pentágono clausuraron el proyecto Blue Book, concretamente el 17 de diciembre de 1969. Bueno, al fin y al cabo, habían conseguido habían conseguido el objetivo por el cual se había creado este proyecto, que era tranquilizar a la opinión pública.
El proyecto en sí había sido una tapadera de cara al público para encubrir los informes más serios. O sea que Blue Book fue un centro de investigación al que solo llegaban los casos más flojos, los más susceptibles de ser explicados de forma convencional. En realidad, los informes de ovnis más trascendentes se archivaban en secreto, en otros lugares. ¿Qué dijo Hynek décadas después de todo este cachondeo? Pues os cito sus palabras. Estas son palabras de Joseph Allen Hynek. Conozco bien su misión. Les han dicho que no asusten a la gente, que no fomenten la alarma. Lo he visto con mis propios ojos. Cuando se encuentran ante un suceso que no pueden explicar, y no son pocos, se inventan una explicación. Ha sido así. Cuando los acontecimientos son muy difíciles de explicar, son capaces de dar auténticos saltos mortales para excluir toda posibilidad de duda. Esta es su misión, por justa o equivocada que parezca, evitar que la gente se alarme. Bueno, el tema, desde luego, es muy extenso, pero yo creo que aquí hemos expuesto, digamos, la punta del iceberg que dio origen a todas estas campañas de descrédito para desmerecer el tema. Ahora muchos de vosotros empezaréis a entender por qué a día de hoy seguimos con esta especie de campaña de descrédito, con esta especie de ridiculización de marcianitos verdes y de considerar que todo esto pertenece al mundo del friquismo. Desde luego, es un tema muy serio que ha sido abordado a lo largo de la historia por grandes autoridades científicas, incluso militares. Es un tema de alto secreto y desde luego hay que estudiar a fondo cuál es la historia y tener una visión global del tema para entender su grado de trascendencia. Nos vemos en el próximo videoprograma.